Hola a todos, gracias por conectarse. Bienvenidos a esta sala virtual. Acá estamos con Andrea Lobos, que es la autora de su libro, El álbum propio. Y bueno, vamos a contar un poquito qué es lo que fuimos haciendo para llegar a su libro de autor. Me presento, para los que no me conocen, soy Silvia Gabarrot, soy diseñadora gráfica, especializada en editorial, fotógrafa y editora. Y hace un buen tiempo que me dedico a diseñar libros para artistas visuales y fotógrafos también, más vinculados con el libro de autor, con el fotolibro, con un libro de artes visuales, como para que el autor tenga en el libro una obra más. Entonces, bueno, así empezamos con Andrea a trabajar, y bueno, y hoy les vamos a mostrar un poco el proceso que lleva a la cocina de un libro, ¿no? Desde que el autor llega con un material que puede estar editado o no, y todo el camino que fuimos construyendo hasta que se convirtió en libro. Muchas veces impreso, otras veces ahí en la espera, como este libro que es nuevito, que es del 2019, de finales de 2019. Entonces, bueno, André, ahí te cedo la palabra como para que te Ahí está. presentes. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo estudié comunicación social, trabajo como docente y mi primer acercamiento, digamos así, al arte es la escritura, así que escribo y después vino la fotografía. Eh, Así que este trabajo es producto, digamos así, de un proceso largo, de búsqueda también, pero básicamente, digamos, para mí fue un desafío trabajar con fotos que hasta ese momento no había sucedido, ¿no? Porque mi material siempre fue la palabra y la escritura. Bueno, André llega con, con esta inquietud y con un trabajo personal, de fotografías de archivo familiar, básicamente de su padre, que tenía muy bien editado y había elaborado un video con esas imágenes, y es lo que primero me llega a mí, el primer contacto, digamos, como para yo poder tomar, entender lo que ella buscaba y lo que ella tenía en mano, ¿no? Y generar entre las dos un ida y vuelta donde ella me transmitía un montón de sensaciones y de búsquedas, y bueno, y yo comprenderlo para así empezar como a trabajar juntas. Entonces yo les quería mostrar, con lo primero que ella me cuenta, ¿no? Por ahí, Andrea, sería antes de ver un video, que es lo primero que yo veo. Por ahí estaría bueno, André, que cuentes un poco qué fue lo que a mí me transmitiste por primera vez antes de yo ver también el video. ¿Te Sí, parece? el video es el producto de 2 años más o menos de edición de fotos del álbum de familia. En realidad ese trabajo nace un poco, bueno, mi papá murió ya hace más de 10 años y en el origen del trabajo estaba trabajar más que nada mi vínculo con él, ¿sí? Pero bueno, en esos 2 años de edición que lo hice en un taller de fotografía con Valeria Beluzzi, fue toda una búsqueda entre fotos de archivo. Yo también después empecé a sacar fotos a mis sobrinos, bueno, cuestión que no funcionaba, hicimos varias pruebas y nos terminamos quedando con las fotos
que eran, digamos así, en un comienzo, las fotos de archivo. El trabajo, digamos así, el producto final fue armar un video con la edición de esas imágenes. Y lo que Sil va a mostrar es el video con el que yo llego a verla a Sil y le dije, mira, yo con esto quiero armar ahora un libro. Pero bueno, también en mi cabeza estaba que el libro iba a ser esas fotos que estaban en el video y ahí empieza un proceso, digamos, ¿no? Que es el que hicimos con Sil. Sí, sí. Y una pregunta que yo te hago, cuando vos tenías el trabajo ya editado, ¿cuál fue la necesidad tuya para decir, bueno, quiero hacerlo libro? En vez de un portfolio, en vez de las fotos en una muestra. Yo creo que una de las cosas que en principio, digamos, para ser franca, Valeria me dice, bueno, y ahora tenés que armar el libro. Y yo me quedé pensando porque en mi cabeza no estaba, por lo menos en ese momento, esa idea. Y había textos además que yo tenía, que había mostrado también, y entonces ahí se ve que estaba la idea del libro, pero yo no me daba cuenta hasta que alguien me dijo, esto se tiene que hacer libro, pero también porque yo sentía que estaba bueno lo que estaba ahí, digamos, y que necesitaba que eso saliera de la materialidad del video y se convirtiera en un libro objeto, en un libro de autor, donde pudiese desplegar, digamos, otras ideas que a veces en un video no es posible, digamos, ¿no? Y además combinarlo con la escritura, porque eso era algo que también me circulaba, digamos, y que necesitaba como articular con ese trabajo de edición final de fotos. Claro, buenísimo, sí. Bueno, entonces yo voy a compartir ahora la pantalla y les voy a mostrar el video, que es lo primero que yo veo y que es lo que André estuvo contando. A ver. Cualquier cosa que no puedan... A ver. ¿Se ve, André? Sí, se ve. Hold me tight, keep me cool. Going mad, don't know what to do. Do I need a friend? Well, I need one now. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. All I've done for me. All you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left of me. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. In the night rain, I'm knocking on your door again.
the brain tangles, pleading for your gentle voice. Those storms keep pounding through my head and heart. I pray you'll soothe my sorry soul. Quiero. Para que vean el lado que vos tenés una bolleca, ¿no? Bueno, este es el video con el que yo me encuentro, ¿no? Y es el primer contacto que tengo con lo que había hecho, con lo que hizo Andre. A mí me pareció que tenía una muy buena edición y un ritmo, me transmitía un montón de sensaciones, como de búsqueda de ella y de introspección y de como de un camino hecho como de su infancia. A mí me resultaba como muy claro lo que ella estaba buscando, porque está muy claro lo que se expresa en el video. Entonces, una vez que eso está claro, que sería como el punto de partida, de ahí podemos salir para un montón de lugares. Una de las cosas que creo que primero le pregunté a André es, bueno, quise saber más de su papá. Yo después a la vez veo cosas, cosas técnicas, ¿no? Que el video está buenísimo, la música te ambienta muy bien, pero veía como imágenes que estaban escaneadas como para video. Entonces ahí le empecé a preguntar si tenía originales, porque también pasa muchas veces en los álbumes familiares que no se cuenta con originales. Entonces el rumbo gráfico, digamos, partiendo de originales o no, o sin ellos, cambia. Entonces ahí Andrea me muestra, porque nosotras empezamos a tener un ida y vuelta que son reuniones, charlas, me muestra un álbum que está ahí en el video, se ven las tapas, y también se ven las hojas con los clásicos esquineritos donde antes se ponían las fotos. Y bueno, las fotos son muy lindas, entonces muy lindas porque bueno, tienen como esa textura de las de antes, estaban pintadas, algunas a mano. Entonces lo primero que hicimos fue escanearlas como para libro, escanearlas como para gráfica. Entonces eso te va a tirar un tamaño X que cuando vos lo llevas a una página de diseño, a veces te encontrás con sorpresas, ¿no? Porque es una foto grande y se pueden aprovechar texturas, aprovechar otro tipo de cosas que cuando ve uno normalmente las fotos, por ahí no lo ves. Ahí fue que le empecé a hacer preguntas a Andrea en cuanto a su papá, entonces ahí ella me cuenta que el papá había sido gráfico, casualmente, que se dedicaba a la estampería de telas, ilustraba. Entonces yo digo, bueno, tiene que haber ilustraciones de tu papá como para poder meter otros elementos en el libro, porque el video, vos podés hacer el video con determinado ritmo y tiempo, pero el libro, uno pasa las hojas y puede estar pasando las hojas muy rápidamente y terminar enseguida el relato o no. Entonces, ahí es como que necesitas anclar, el libro necesita como anclar y abrir a nuevos elementos que nos van a ayudar en la gráfica. Entonces, bueno, ahí André es cuando, bueno, yo te pregunté más cosas de tu papá y bueno, me contaste un montón de cosas que empezaron a salir, más material como para poner en el libro. A ver, contanos un poquito. No, y ahí empieza,
tuyo. Empieza otro proceso que fue interesante porque a partir de esta pregunta, bueno, de quién era mi papá, que uno parece ser que tiene la respuesta, pero cuando llega el momento de ponerse a trabajar, vuelven a aparecer las preguntas, vuelve a una investigación, digamos, porque a mí me pasó, por ejemplo, esto, yo le cuento a Sil que mi papá era dibujante, y esto, ¿no? Bueno, tiene que haber algo de eso, y me tuve que poner a buscar dibujos, hacer una investigación familiar, si había o no dibujos, los encontré, por supuesto, pero fue una búsqueda de pegarle, digamos, una vuelta más de rosca a la historia, a mi historia con mi papá y a mi infancia, que es lo que estaba contando, porque ahí también solo cuando empiezo a pensar en formato de libro empiezo realmente a conectar con la idea de qué es lo que quiero contar yo ahí. Y observar cómo va creciendo también el trabajo, ¿no? A partir de las propuestas gráficas de Sil. O sea, en eso, digamos, es como mágico, digamos, porque uno lleva las fotos, empiezan las propuestas de diseños de páginas, la inclusión del material nuevo, como los dibujos, por ejemplo, el álbum. Yo lo que recién me estaba acordando que las fotos del álbum que aparecen en el video, yo las incluía a lo último, no estaban en la edición final. Cuando me pongo a armar el video, escaneo también las tapas del álbum y esas páginas con los esquineros y las incluyo. Con lo cual fue una sorpresa también para en ese momento, digamos, porque eso no estaba en el plan original, pero me pasó a mí mientras armaba el video que dije, esto tiene que estar, porque además ya tenía el nombre, se llamaba así, el álbum propio, y tenía al lado el álbum vacío, y dije, bueno, lo voy a escanear y voy a meter también estas imágenes, y quedaron en el video. Y en el libro vuelve a adquirir protagonismo ese objeto, ¿no? Y está bien que así sea, porque ese era el álbum que yo tenía entre manos cuando era niña, y sacaba y ponía fotos. Me parece que el libro en ese punto da cuenta de esa historia, digamos, ¿no? Que también, insisto en esto, que era como sacar capas de la cebolla, ¿no? Y encontrarse con lo que, realmente con la esencia, ¿no? De la idea del libro. Y esto me hace acordar algo que me dijiste, que cuando vos llegaste a la edición del video, que habías trabajado mucho, que pensabas que, bueno, que armar el libro era simplemente pasar eso a hojas. Y ahí te encontraste con que, bueno, que te faltaba un buen trecho como para seguir caminando sobre ese tema, ¿no? Y a ver, contanos un poco, porque es un trabajo muy personal tuyo, que también que requiere como bastante energía para encararlo, y creías que ya lo tenías cerrado y se abre nuevamente como para ir hacia algo mejor, pero bueno, es todo también un movimiento. Sí, eso es cierto. Yo siempre cuento que cuando la primera vez que nos encontramos con Sil, y bueno, me dice, bueno, ¿y vos qué querés hacer? Bueno, todo esto que venimos hablando, y yo de verdad me sorprendí porque yo pensé que iba a ser, no digo sencillo, pero que solo se trataba de pasar, de escanear fotos en mejor calidad y diagramar, ¿no? Diseñar. Pero me encontré que tenía que volver a hacer un trabajo, o hacer nuevamente un trabajo diferente al de la edición, que también tuvo lo suyo, ¿no? Y ahora sí me encontraba pensando realmente en la historia, ¿sí? Y otra vez volviendo, digamos, a la figura de mi padre. Quiero decir, esto es de exagerada, puede ser pero yo me enfermé en el medio cuando empiezo a volver sobre el trabajo del diseño del libro, porque realmente me conectaba con otra cosa, que ya no era seleccionar fotos, sino que era contar, ¿no? Era una construcción de mi historia personal, y ir muy adentro, digamos, ¿no? Porque además, digo, es importante, para mí era importante hacer el libro, y era algo, digo, que, ¿cómo decir esto? No por miedo a que salga mal, pero yo quería que salga muy bien. Entonces, para que algo salga muy bien, tiene que haber un laburo antes de mucho compromiso
interno, digamos, en este caso conmigo misma, y de volver a pensar una y otra vez, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero contar? Quiero una pregunta que yo no, de verdad no me había hecho, o por lo menos yo pensaba que tenía la respuesta, y me encontré con que la respuesta que tenía no alcanzaba para tener ese impulso para armar un libro, ¿no? Así que tuve que volver a- a otra vez más, digamos, no solo a mirar Darle fotos. como el rumbo, digamos, nuevo Exacto, rumbo o el mismo rumbo, consolidarlo. Porque sí. también en el libro, ya lo vamos a mostrar, porque por ahí estamos hablando, eh, eh, hay una parte muy, desde que vos naces, o sea, digamos, de tu papá joven con tu mamá, después naces vos con tu hermano gemelo, y es como tu primerísima infancia. También vos te planteaste seguir un poco más allá e incluir al resto de la familia que después se sumó, digamos, llegó. Sí, eso fue también una decisión. No, yo tengo dos hermanas que nos suceden más chicas, em, pero en la historia que yo quería contar no aparecían, o sea, mis sentimientos estaban vinculados a a esos primeros años, 7 años, que es cuando nace mi otra hermana, con mi hermano, mi mamá, mi papá, ¿no? Los cuatro, que además esa era la frase, cuando éramos cuatro. Em, entonces ahí también eso también fue una decisión. Y otra cosa que pensaba era esta idea de que la historia se pudiese contar a partir no solo de las fotos, sino también del armado del libro, ¿no? Del diseño, que si bien hay algunos textos, pero que la historia se pudiese comprender desde lo gráfico, digamos, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien logrado. Sí, la intención que tuvimos es respetar ese Mm. álbum que Andre me muestra, que no se ve en el video. Entonces, para eso pensamos formato, no exactamente igual a un álbum, porque también es un libro, eh, que tiene que ser cómodo, que tiene que pasar con tranquilidad las fotos, pero que tuviera como mucho del espíritu de ese álbum, de ese primer álbum de tu primera infancia, digamos. Bueno, ahora, si les parece, vamos a ver por ISU, que se pueden pasar las fotitos, las páginas, digamos. Vamos a ver el libro cómo quedó. Andre, ¿vos querés leer los textos cuando lleguen? Sí, acá el primer texto dice, es mejor mirar fotos que escribir. En la imagen fija mi padre está, permanece, y hasta puedo verlo distinto cada vez. Recupero algo de su cuerpo, de la mirada, y con esfuerzo algo de su modo de hablar solemne. En cambio, cuando escribo, tengo que construirlo con palabras y eso implica buscar lejos, en mis recuerdos. Mi padre era dibujante. Dibujar era su modo de estar en el mundo. A veces trabajaba en casa y la mesa del comedor se cubría de hojas blancas, pinceles y lápices. Lo recuerdo envuelto en el humo del cigarrillo,
con la mirada sumergida en las hojas, deslizando el lápiz con lentitud. Yo lo observaba en silencio, porque cuando dibujaba no se le podía hablar. Era fascinante ver cómo el dibujo tomaba forma de a poco. ¿De dónde salía el dibujo? ¿Dónde estaba antes de estar en la hoja? Nunca se lo pregunté a mi padre. Estas fotos son de la época en que éramos 4, mi padre, mi madre y mi hermano mellizo, mi infancia profunda, el espacio-tiempo en el que lo único que hacía era jugar, observar y escuchar las conversaciones de los adultos. Tengo una imagen, la última, la que no quiero tener, pero que de tanto en tanto aparece. Y ahí estamos. ¿Querés leer algo de la página de...? No, y ahí, esos son los agradecimientos. Sí. Está. Bueno. Bueno. Te perdí, André. Ah, acá ¿Sí? estás. Sí, no, estoy. Estás. Te me cambiaste de lugar. Bueno, esa es la parte gráfica que quedó. Todavía no es un proyecto a bajarlo a papel. Falta como ese proceso, pero está listo. Hay una pequeña maqueta en hojas sencillas y de color, como para tener la primera mirada antes de ir a una imprenta, antes de hacerlo de otra manera, como para poder empezar a dar vuelta las páginas y sentir si eso que quisimos poner se ve reflejado en esas páginas, y cuando empezás a dar vuelta las páginas del libro. Pasa a veces que en la primera bajada a papel hay fotos que no van, hay fotos que faltan, y creo que lo que nos pasó en esas primeras bajadas de papel fue el tema del texto. Que había un texto inicial y después nos parecía que tenía que haber más relato, y bueno, y ahí Andrés se tomó el tiempo, primero escribió un poco más y después se dio cuenta que el elaborar un texto para el libro era tan complejo o significaba tanto trabajo como les fue editar las fotos. Juntar las fotos, hurgar en las cajas, preguntarle a la mamá, preguntarle a alguna tía, y el tema de la elaboración del texto también llevó una parte importante. Entonces son tiempos en que el libro, y sobre todo la parte gráfica, es como que descansa, ¿no? Es como cuando hacemos una obra, que la hacemos, empezamos a trabajar, producimos, y llega un momento en que necesita como un descanso para tomar cierta distancia, para ponerte a hacer otras cosas vinculadas, para ver si lo podemos incluir.
Y eso fue lo que pasó con el texto, André, ¿no? Eso fue lo que pasó con el texto. Yo tenía solo esas líneas que vimos en el video, y partí de ahí y empecé a hacer borradores. Se lo mostré a Ángela Pradelli, con quien somos amigas y también hice taller con ella ahí en la cooperativa. Me hizo una devolución y a partir de esa devolución empecé a trabajar. Hice caso a una sugerencia que ella me hizo, que es que me llevara el texto a todas partes. Entonces, en los momentos que tenía en el colectivo, en el tren, volvía a mirar la libreta con lo que había escrito y volvía a escribir. Y fue eso, convivir con los textos que son, son cortos, pero llevaron mucho trabajo. Mucho trabajo de acomodar palabras, de decir realmente lo que yo quería decir, además como jugando con las imágenes. Y fue realmente, sí, me levantaba y pensaba en eso que estaba escribiendo. Y la verdad es que esa parte también fue un proceso interesante, digamos, ¿no? De hacer, porque me tuve que tomar ese tiempo. Claro, y también en ese tiempo la parte gráfica también hizo como sus cambios. Primero fueron unas cosas, primero fue una tapa, después fue otra tapa, algunos interiores, fotos más grandes, fotos más chicas, hasta que, bueno, llega a la versión que vimos. Me están diciendo que no escuchan. Los que yo los veo con las cámaras, ¿me están escuchando? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, es un proceso que es mucho más amplio que esto, que lo que decía André, que cuando ves a un diseñador simplemente, bueno, es esto, lo pones en un determinado formato. No, el trabajo, para mí, como yo concibo el trabajo de edición y de elaboración y todo el proceso que lleva a construir un libro de autor, que va a ser un libro que va a ser obra propia, que va a ser un objeto, lleva bastante tiempo. También después, una vez que tenemos toda la parte gráfica, viene la parte de la imprenta, que también es algo que más o menos se va teniendo en cuenta, porque también a partir de los papeles que usás es también lo que vas a transmitir, ¿no? Si el papel es pesado, si el papel tiene textura, si es un papel más liviano, si es más transparente, los distintos formatos. Todo eso hace un poco el universo de lo que es editorial por un lado, y le sumás toda la parte autoral. Y muchas veces hasta de curaduría, sería también como, en vez de curar una muestra, estás curando algo que va dentro de un libro. Y a vos, André, también te pasó cuando esto que vos decías, que pensabas que era simplemente diagramar, que vos ya lo tenías, y qué es lo que te aportó, que la otra vez me comentabas, el hecho de ponernos a trabajar juntas, ¿no? en el diseño. A mí lo que me pasó fue que vi que era otra cosa lo que estaba haciendo, o sea, era un producto diferente y no, porque tenía el mismo material que el video, pero había algo como pegar un salto, digamos, ¿no? Un salto que era hacer crecer, digamos, esa primera edición, y a mí eso de verdad, era estar haciendo otra cosa, ¿no? Que ya excedía esa primera selección de imágenes. Y además también había algo, por ejemplo, que aparecieron los dibujos.
eso no estaba en el principio, y también hubo que pensar, bueno, cómo van estos dibujos dentro del diseño del libro, ¿no? ¿Cómo entran en esta historia? Y eso también me pareció como muy interesante. Encontré fotos también, porque hubo una foto que incluimos que no está en la edición primera, Sí. la inclusión también de las hojas del álbum. Un día también, bueno, hablábamos del álbum, ¿no? Un día yo llevo junto con las originales el álbum, y Sil me dice, pero el álbum tiene que estar. Eh, y la verdad que sí. Y ahí también, como que todo el tiempo no era la inclusión de los materiales que ya estaban en realidad, porque no había nada nuevo, eh, y eso hacía que, bueno, como que el libro empezara, ¿no?, a tomar forma, a crecer y a llegar a la idea que teníamos, ¿no?, a la primera idea, pero digo, como una cuestión de movimiento y transformación, ¿no?, a medida que iban pasando los días y los encuentros. Yo me quedo con esta idea de que fue un proceso de trabajo que de verdad nunca había vivido, digamos, porque hacer un libro implica eso, ¿no? Es como parirlo, digamos, básicamente. Entonces, vivir ese proceso es muy lindo y también al mismo tiempo bastante arduo, digamos, ¿no? Implica poner el cuerpo, no es solamente una idea. Y bueno, y Silvia está ahí, también, eso es la otra. Sin Silvia no sé si hubiese podido, porque además nos entendimos en la idea, me interpretó, y eso me parece que también fue como el 100% del trabajo, ¿no? Eso estuvo buenísimo. Eh, ¿Y qué te pasó? Si bien no llegamos a la imprenta, la idea, el libro lo terminamos en diciembre del año pasado y trabajamos prácticamente buena parte del año, creo, ¿no? Y en Eh, junio empezamos. claro, terminamos en diciembre, muy contentas para en marzo empezar la parte de imprenta, donde ya teníamos ideas de, por ejemplo, la tela que estuviera anexada, impresa en serigrafía, que estuviera como pedazos o como hojas sueltas. Teníamos ya más o menos visto algunos papeles, visto tal vez algún tipo de impresión que se asemejase esa textura que tenía la tapa del álbum original. Eh, y bueno, llegamos a marzo y estamos, y bueno, no pudimos avanzar como sabemos. Pero bueno, el tiempo que, este tipo de cosas que van pasando, porque bueno, lo que nos está pasando ahora concretamente con esto de la cuarentena, y también otras cosas, a veces hay que conseguir el dinero para imprimirlo, bueno, es todo otro camino también. Pero esa espera, que por mi experiencia, tanto cuando la esperé a Andrea para que escribiese su texto, para que buscase más imágenes, todo ese tiempo no es tiempo muerto, por llamarlo de alguna manera, no es un tiempo como que se perdió ese tiempo, es todo lo contrario, porque el libro es como que hay como un espíritu y una energía en ese libro, en el trabajo que se puso, en la historia que representa, que cuando lo tomás como para, bueno, vamos a imprenta, conseguimos la mejor imprenta, conseguimos el mejor presupuesto, y cuando digo la mejor imprenta no solo es en la impresión, sino también que comprendan todo este trabajo que hacemos. Entonces ahí ya entra otra persona, una tercera persona, digamos, a también trabajar en equipo. Y con esa espera nos damos cuenta que el libro sale mejor, es como si estuviera leudando, por decirlo de alguna manera, expresarlo de alguna manera. Está ahí en reposo, latente, esperando que sea el momento en que salga bueno, que se imprima, que se pueda distribuir o llevar a los lugares donde por ahí Andrea tiene
tiene en mente, que pueden ser muchísimos. Podés hacer un solo libro que también o 2 libros y también va a tener su camino. Y bueno, pero primero en diciembre llegamos a 2 maquetitas impresas así de manera muy casera y armado incluso de manera casera. Y quiero que me cuentes, André, qué fue lo que te pasó cuando pudiste verlo físicamente al trabajo cerrado y cuando empezaste a dar vueltas esas páginas. Eso es maravilloso. A mí, cuando lo vi, lo vimos en tu casa, Sí. me emocionó. O sea, es indescriptible, digamos, lo que se siente cuando uno ve esto que estuvo primero tanto tiempo, que lo ve en pantalla, y después cuando lo ve en papel. Es una maravilla, digamos, ¿no? Es la sensación ahora que me viene al cuerpo es de quererlo, y querer muchos de esos, digamos, ¿no? Para mostrarlo y para que se pueda ver, pero es gratificante, ¿no? Y además la sensación, a mí que me pasara, bueno, pero esto lo hice yo, o sea, ¿no? Como, es muy lindo, esa es la sensación de mucho bienestar, y en lo personal también fue como sacarme, digamos así, un peso de encima, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? Ya no me tengo que preocupar, en el sentido de que algo se pierda, está acá materializado en esta obra, que un poco es la intención primera, digamos, ¿no? Que eso no se pierda y que esté en algún lugar, y que es mi mirada, digamos, ¿no? O sea, es mi álbum realmente, no sé, pienso en mis sobrinos pequeños, ¿no? Que puedan acceder a eso y que lo vean, que lo miren, y que esté ahí, a mí me tranquiliza, digamos, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, que pude hacerlo, pero es muy lindo verlo, eh, impreso en papel, y también me parece que ahí decidimos, no sé si algunas fotos, ¿no? Ahora ya ni me acuerdo, pero bueno, podés ver las páginas, si funcionan así en el papel. Creo que hicimos alguna modificación, no muy grande, pero bueno, que hizo falta ponerlo en el papel y hojear, digamos, eso que parece que no parece tan importante, es fundamental, digamos, ¿no? Porque además se va contando la historia a medida que uno le va pasando las hojas, ¿no? Es muy hermoso la vivencia. Y ahora contanos un poco la idea que tenés a partir de que, bueno, ya llegamos a una instancia y hay una parte que no la pudimos hacer por ahora, pero ¿cuál es tu idea a futuro de hacer con este trabajo, digamos? Imprimirlo en cantidad, en pequeñas cantidades. Sí, la idea es, bueno, imprimirlo, porque sí, porque tiene que ver ese camino, lo tiene que hacer y es la idea. Bueno, por supuesto, armar la primera, digamos así, maqueta, que esa idea solo me entusiasma, digamos, porque también implica todo esto que sí lo contaba, bueno, trabajar con telas, trabajar con la libreta también, eso que ven en la imagen es una libreta donde hay poesía escrita de mi padre, eh, y más ya como, bueno, pensar, en el libro en imprenta, en un libro objeto, digamos, ¿no? Y sí imprimir una cantidad de ejemplares para que circule. Pero es como lo próximo que vendrá cuando podamos hacer algo de todo eso, ¿no? Sí, sí, lo vamos a hacer. Bueno, yo no sé si te parece agregar algo más, André, y por ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Sí, ahí están, ahí hay una pregunta, André. Que no llegué a leer. A ver, a ver.
Sí, acá dice, quería preguntarte sobre la decisión en algunas imágenes que están escaladas a doble página, perdiendo parte de dichas fotos. Pareciera una decisión que prioriza el diseño por sobre las fotografías en sí, siendo un libro corto además. Sí, ahí la decisión, hubo un diseño donde estaban las fotos chicas y la sensación era que no era contundente lo que queríamos como mostrar. Y también no perdiendo el hilo de que es un libro. Si bien viene de un álbum, la idea no era reflejar exactamente un álbum, sino darle como otra vuelta, y otra vuelta más hacia lo gráfico y priorizando, digamos, la imagen del padre o las fotos que a Andrea le sugerían como más, como que tenían más significado. Y hay otras hay otras fotos que sí, que están en el tamaño más o menos del original. Vos, André, ¿qué tenés para agregar de esto? No, yo ahí coincido. Yo, como dije al principio, como vengo digo, no soy fotógrafa originariamente, entonces mi vínculo con la fotografía es realmente mucho más de juego y de riesgo, digamos, ¿no? Y me parece que en esto que dice Silvia es cierto, no estaba puesto más en lo que quería contar y pensando en que es un libro. Armado con fotos, pero que el lugar central no era esencialmente la imagen, digamos, porque digo, para eso también estaba el video, ¿no? Sino que había que volver a armar otra cosa, que en este caso era un libro donde se contara a partir de las imágenes y de los textos, y sí fue una decisión estética, y tenía que ver con eso, digamos, con qué es lo que yo quería contar, esa era la prioridad, ¿no? Con la imagen que tenía. Sí, de estética y como de reforzar, porque sí, es un libro corto, es un libro que tiene, muchas veces los libros son trabajos cortos. Entonces, gráficamente, o sea, las fotos, la edición por ahí de fotos es corta, entonces hay que buscarle alguna manera para que, bueno, no sé, el libro tenga como lo que es un libro, digamos, un objeto donde pasás páginas. Y también, bueno, por eso también se incluyeron los textos. Bueno, a ver, no sé si alguien o que alguien escriba, acá dice que hermoso libro, André. Mm. Mm. Después dice hermoso proyecto, se perciben muchas emociones profundas. Gracias. A ver, no sé si alguien... Acá están preguntando cómo se elige la editorial para que entienda el trabajo. Mirna. ¿Cómo se elige la editorial? Este, en principio, es un libro autogestivo y de edición independiente, como se llama. Pues es un libro de autor. Los libros de autor, para muchas ferias donde se muestran estos libros, son tiradas limitadas por lo general y firmadas. Tiene como ese valor. Entonces, no siempre se elige una editorial. Este trabajo, como está, puede concursar para algún premio, y ahí muchas veces el premio es la publicación en una editorial. Entonces ahí
entra como tal vez en otro proceso o no, se hace prácticamente lo mismo, lo único que se adapta un poco a esa editorial. Los cambios son mínimos. Todo va a depender del editor, ¿no? Del editor de la editorial, de la línea editorial o la bajada editorial que tengan, pero por lo general no se modifica demasiado. También puede ser que Andrea, dentro de las editoriales que hacen este tipo de libros, lo presente y le digan, bueno, sí, lo quiero editar. Entonces, bueno, ahí también se entra dentro del mismo circuito. Por lo general, estas editoriales te ponen el sello y te ponen el sello editorial, entras dentro de catálogo, que no está mal, y comienza también un camino de visualización a través del catálogo de la editorial, de las ferias a donde concurre la editorial, y bueno, es otro camino, pero hay que, digamos, tener como esa intención de elegir la editorial. Se pueden hacer muchas cosas a partir de que el libro está como está ahora. Bien. Bueno, ¿cómo es normalmente la difusión de un fotolibro si es autogestionado? Bueno, la difusión del fotolibro, hay muchas maneras. Por lo general, Andre pertenece como a un grupo donde ya más o menos cuando comienza a hacer el trabajo ya más o menos saben de lo que está haciendo, y por ahí muchas veces es como la primera demanda. Quiero ver el libro, quiero tener el libro. Entonces, por lo general, si es autogestionado, es un trabajo arduo, pero muy copado, porque cada vez que uno lo muestra, genera un montón de cosas. Esta manera de mostrarlo, por ejemplo, es una. Si el libro estuviese impreso, por ejemplo, seguramente haríamos una presentación del libro, donde se arma una mesa, se pasa, se muestra, se hace una charla, que puede ser similar a esta que estamos teniendo, se vende el libro se vende. También muchos autores lo que han hecho es hacer una preventa, entonces con ese dinero lo pueden imprimir y después se muestra, en la charla, digamos, cada uno, hay como muchas maneras de poder autofinanciar el libro. Y los lugares donde uno elige presentarlo, lo podés presentar. Ahí está Margarita García Faure, y con ella hicimos un libro y lo presentó en muchísimos lugares. Y te vas, el autor se va con su equipo, digamos, si necesita hacer una charla, con una serie de libros, y se arma. El de Margarita, por ejemplo, se habló en el Museo de Bellas Artes, después, después fue a Rosario, después fue a Mar del Plata, después fue a infinidad de lugares donde podés vender el libro, donde podés regalar el libro, donde se lo das a un editor, donde se lo das a una editorial, donde se lo das a un curador. O sea, la manera de difusión es enorme, a través de redes sociales. Muchas veces los autores se asustan con los números de reproducción de libros, entonces dicen, voy a hacer 100 libros, ¿qué hago con 100 libros? ¿A quién quiere 100 libros? 100 libros es nada.
lo presentaste en un lugar entre los amigos, entre la gente que lo quiere tener y gente nueva que por ahí se interesó, se fueron los 100 libros. Entonces, mucha gente le tiene como miedo a eso, de cómo lo difundís. Vuelvo a repetir, es un trabajo arduo, pero muy, muy nutritivo también, porque también es como todo el trabajo que se generó, todo el trabajo que hizo Andrea, lo está poniendo y lo está exhibiendo. Y también el libro tiene una particularidad que no tiene una muestra, que la muestra es mucho más grande, y el libro viaja más fácil en una valija. Viene un amigo de Europa y le das una serie de libros y podés gestionar una charla virtual, que en estos momentos y antes también lo podés hacer. Y bueno, viaja por correo, viaja en una valija, entonces es como, no tiene límites, digamos, la difusión. Todo depende del autor y de las ganas que le ponga y la garra y las ganas que tenga de mostrarlo, digamos, y de caminar, empezar un camino nuevo con el libro. Bueno, acá dice, como es normalmente la difusión de un fotolibro, es un poco lo que dije. Si es autogestionado, genial, es muy interesante, desconocía que había tantas oportunidades. Sí, la gente, los autores por lo general se asustan un poco, porque incluso diciendo qué hago con 300 ejemplares, qué hago con 400 si es que pudiste imprimir esa cantidad, y como son libros que son con obra, pasan 2 años, 3 años, y el libro sigue teniendo vigencia. Yo conozco autores que es el día de hoy que capaz que hace 5 años que hicieron el libro, y todavía siguen mostrándolos, todavía sigue una oportunidad de que hay una feria en tal lado y pueden mostrar el libro. Autores que han hecho, por ejemplo, 300 ejemplares, y también autores que han hecho 13 ejemplares, han tenido un camino y una difusión extraordinaria como obra, ¿no? Entonces va a una feria, tiene pocos ejemplares, igual hay gente, la idea no es venderlo, sino hacer un camino de difusión y de mostrar ese trabajo, y la gente igual los quiere comprar. No considero que es muy interesante tanto lo que estuvimos contando del proceso como lo que viene después cuando está materializado. Es muy interesante, se abren muchas puertas como se abren con las muestras, ¿no? Cuando uno muestra y la gente recorre la muestra, es similar con distintas formas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. A ver, Martina, si tiene algo para... Andre, no sé si querés comentar algo más. No, yo por ahí lo último que quería comentar es que con respecto al camino, digamos, que empieza después, es que es un trabajo también que requiere de paciencia, ¿no? Y me parece que a mí lo que me pasó también con este libro es que tengo una paciencia que desconocía tener, porque gana la ansiedad siempre de verlo terminado, de verlo ya, y también disfrutar de toda esa lentitud, ¿no? Claro. Que es como decir, no, parece que no se está haciendo nada, pero estás haciendo mucho, y aprender también como a instalarse en ese lugar que también es de producción, porque uno no deja de pensar, es lo que yo le decía, no dejaba de pensar en cosas que tenía que buscar, dibujos de mi padre, textos que tenía que escribir, y después viene toda esta parte
en la que yo estoy pensando, aunque no tenga ahora, digamos, la posibilidad porque está todo ahí cerrado, pero bueno, ¿cómo será el día que vaya a imprimir una maqueta, por ejemplo, ¿no? Pero me lo tomo con una paciencia porque entiendo que el libro va a circular de alguna u otra forma, ¿no? Pero que hay que tener paciencia, sí. Y cuando hicimos la primer maqueta, yo creo que vos te la llevaste, pero también hubo una color armada así precariamente, y se la mostraste a tu mamá. A mi mamá no se la llegué a mostrar todavía. No, se la mostré a mis hermanas Sí, y también quedaron conmovidas, pero también mostré esa maqueta a algún compañero de trabajo, que era así como un experimento, alguien que no me conozca, ¿no? A 2 personas. Y la verdad fue interesante observar cómo se quedaban mirando las hojas, esa maqueta armada así como era mucho más precaria que, sí, la tuya estaba muy bien, la mía era, no, hice lo que pude, y la verdad que se entendía, que era lo que a mí me interesaba, digamos, se entendía cuál era la historia, qué es lo que se estaba contando. Y eso a mí me quedé ahí, ya dije, bueno, esto funciona, digamos, o sea, había algo en las personas como que los volvía para adentro también, ¿no? Y claro, eso me pareció muy interesante que pasara. claro, Quedaran unos minutitos ahí, ¿no? Tratando de ver qué es lo que les había sucedido con eso que habían visto. claro. Eh, Y eso, para los que preguntaban cómo se difunde, eso que le pasó en pequeño a André, cuando lo presentás a más gente en un determinado lugar, en un determinado contexto, pasa exactamente lo mismo por lo general. Son cosas que aparecen como que te están devolviendo una que tal vez no la pensaste, pero bueno, todo es riqueza, digamos, todo es suma, todo suma. Después hay una pregunta una pregunta técnica. Ah, ¿qué plataforma o programa usaron para armar el libro en digital? El libro, en la parte, digamos, técnica del libro, el libro se arma en InDesign y después esto que mostré en ISO, en la plataforma, porque es la única plataforma que a mí me parece que está pasando las hojas de la manera como sería físico, parecido a lo que es físicamente. Entonces, bueno, se arma un PDF específico para ese tipo de plataformas y se sube. Después está el PDF, ¿no? El PDF que conocemos todos, que sale del InDesign. Tenés para bajar en baja, por ejemplo, para mostrar en la web o mandar o lo que fuese. Y después tenés el PDF en alta, que ese tiene un montón de otros requerimientos, que es lo que te pide la imprenta para poder imprimir bien el libro. Y hablamos de imprentas grandes o medianas. Si nosotros vamos a hacer el libro en una gráfica, de estas que son más a la calle, o un libro en Fine Art, por ejemplo, que también puede ser, en bajada en papel, como si sería el mismo papel que podés poner la foto en la pared, en una muestra. Ahí ya el armado, si bien para mí y de mi trabajo, el armado en InDesign es fundamental, después es como que tenés que armar página por página en lo que sería como una foto, porque las gráficas por lo general imprimen desde un Photoshop. Entonces, o desde como si fuera una imagen. Entonces tenés que armar, tenés que hacer todo un trabajito de pliegos, donde va la parte de adelante y después la parte del dorso. En imprenta, vos armás simplemente hoja suelta de PDF en muy alta calidad, y el imprentero, eso se llama
preprensa, el imprentero hace como el ajuste de las páginas, que queda adelante, que queda atrás, entonces ellos después imprimen. Ese es un trabajo de la imprenta. Pero para que la imprenta pueda hacer ese trabajo, vos tenés que hacer un PDF como te lo pide la imprenta, digamos. Esto es las imágenes en 4 colores, bueno, una serie de requisitos. Para las gráficas comunes en la calle es otra cosa. Y con Andrea, ella es lo que hizo. Hicimos simplemente una bajada, ella creo que lo bajó del PDF directamente, y bueno, y se armó lo que llamamos un monito, ¿no? O una maqueta. Andre, ¿qué pasó con tus hermanas que quedaron fuera? No, y bueno, un poco era eso, de que cuando llegué a la decisión de que era mi primera infancia, que tenía que ver con esa parte de mi historia, y la verdad es que al principio, digamos, medio como que me sentía culpable, no lo voy a negar, pero después entendí que, bueno, que lo que yo estaba contando era una historia donde ellas no estaban porque no habían nacido, básicamente, y porque además las primeras fotos que yo empiezo, con las que empiezo a trabajar, no están mis hermanas, son las fotos que tengo con mi hermano, con mi mamá y mi papá. Mis hermanas lo vieron y nada, les pareció genial el libro. Creo que ni siquiera se hicieron esa pregunta de por qué ellas no estaban, creo que está como implícito, digamos, eso en el mensaje. Pero no pasó nada. Está, como el otro día le decía, creo que a Marty, es arte, así que está todo bien. Claro, sí. Dice, ¿cómo es la bajada en papel? No sé si no la respondí porque es de otra persona. La bajada en papel, bueno, es la imprenta o una bajada digital o una bajada casera también puede ser. La imprenta ya es un poco como expliqué, y previo a ir a la imprenta, a mí me gusta ir y charlar con la imprenta y que mostrarle el proyecto y que me digan cuál es la mejor manera de materializarlo, porque a veces estamos por ahí los papeles no son demasiado, no son muy variados, entonces por ahí tenés un papel que te encanta y la imprenta te dice, no lo probamos, tenemos este similar que nos funciona bien, porque también es eso, por ahí vos crees que este papel es divino, me encanta, y lo que vos hiciste no queda bien. Entonces lo mejor es tener una buena imprenta que te sepa asesorar. Yo voy con eso, y muchas veces también lo que hago es hacer una bajada digital, que la bajada digital, de offset digital, es bastante similar a la imprenta grande, es casi igual. Entonces ahí me tira una data de que si ese papel va a quedar bien, si va a doblar bien. Esas son un poco las cosas, ¿no? que después viene como la segunda etapa, ¿no? De la impresión. Y bueno, y después es toda una cosa cuando vas a imprenta y ves ese primer pliego enorme, con las fotos, porque haces una prueba, obviamente, antes de imprimir X cantidad de ejemplares, vas haciendo pruebas. Y bueno, son todos pasos. Ahora con el libro de André terminamos con una gran etapa, y después nos meteremos en una segunda etapa de materialización del libro. Ya lo presentaremos, André. Bueno, a ver, ideas de costos. ¿Cuánto sale más o menos? ¿Es más económico afuera? Supongo que habla de la impresión. En un momento sí, era más económico afuera, después afuera no se podía imprimir, entonces estábamos con eso limitado. El tema también de imprimir afuera es
como que tenés que tener un contacto en ese lugar, suponete España, que era es un lugar donde se imprime muy bien, ahí tienen cualquier cantidad de papeles, pero acá no tenés como o tenés que viajar. Hoy está como muy difícil por varios motivos. Uno es el económico y otro es el tema de la pandemia. Pero en un momento era lo mismo viajar a España, por ejemplo, imprimir el libro, todo ese dinero que te llevaba el ir, vivir e imprimir, te lo gastabas acá solamente en la impresión. Estoy hablando de imprentas grandes y tiradas de por lo menos 500 para arriba de ejemplares. Por ahí este tipo de libros como el de Andre son como, están firmados, son como un poco, ediciones un poco más chicas. Pero salvo que vos viajes y tengas esa posibilidad, lo que acá te permite es tener el equipo acá, y no hay como que te digan mañana no sé, a las 5 probamos en imprenta. Entonces vos, no sé, depende de dónde estés, en 15 minutos estás en la imprenta. Lo otro es como más, es una jugada más grande. Y después también, si imprimís grande, ¿cómo lo traes? Porque en una valija podés traer determinada cantidad, pero después si son muchos más ejemplares se complica eso. Tenés que tener alguien que te lo importe, o sea, es otro tema bastante complicado. Ahí tal vez sí tiene que intervenir una editorial. Yasmín dice, muy lindo ver el proceso y el resultado, gracias. Gracias a vos por escucharnos. Sí, bueno, gracias a todos, a todes, a todas, por escucharnos, por darnos esta posibilidad de contar el trabajo que nos gusta hacer. Y espero que se decidan a armar sus proyectos y armar sus libros.